En un tramo solitario de la sinuosa carretera de Colorado, Emily aferraba el volante de su elegante BMW negro. El pulso se le aceleró al oír una tos aguda del motor. Pisó el acelerador, rezando para que el coche volviera a arrancar, pero en cambio, se detuvo bruscamente. El aire de la montaña a su alrededor era fresco y cortante, y la niebla serpenteaba por el pavimento como si la carretera misma se ocultara en las sombras. Emily intentó arrancar el coche de nuevo, pero la única respuesta fue un chirrido hueco. Los faros delanteros iluminaban tenuemente la grava y los árboles, creando formas largas y misteriosas que se movían en la niebla. Buscó su teléfono con manos temblorosas, solo para descubrir que no tenía señal. El pánico la invadió. No estaba acostumbrada a esa impotencia. Siendo hija de la riqueza y la comodidad, donde cada problema siempre tenía solución, pero aquí, en esa carretera oscura, estaba completamente sola. Emily apartó el miedo de su mente, diciéndose a sí misma que podía esperar hasta la mañana. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en lo que parecían horas, el silencio se hacía más denso. Solo el ocasional susurro del viento, entre los pinos, o el lejano graznido de un ave nocturna rompía la quietud. Su imaginación pintaba escenarios aterradores. Un oso saliendo del bosque, o peor aún, algún extraño con malas intenciones. Cerró las puertas con llave, se ajustó el abrigo e intentó respirar con calma. El suave tic-tac del motor al enfriarse era el único sonido que la mantenía con los pies en la tierra. Cerró los ojos, repasando el día en su mente, preguntándose cómo su noche había dado un giro tan aterrador. Entonces, de repente, dos rayos de luz atravesaron la niebla tras ella, haciéndole saltar el corazón a la garganta. Un vehículo se acercaba, el rugido del motor se hacía cada vez más fuerte hasta que el resplandor de sus faros llenó su espejo retrovisor. Emily se quedó paralizada, sin saber si debía sentir alivio o un miedo más profundo. No era la elegante camioneta de un equipo de carretera ni el reluciente sedán de un transeúnte. Era una camioneta vieja y polvorienta, con la pintura desconchada y la caja llena de herramientas y cuerdas. La camioneta se detuvo lentamente a pocos metros detrás de su BMW, y por un instante, el silencio volvió a reinar. Emily aferró su teléfono, aunque inútil como un salvavidas, debatiendo si debía bajar la ventanilla o quedarse escondida dentro. La puerta del conductor se abrió con un chirrido y apareció un joven no mayor que él, con vaqueros desgastados por años de trabajo y botas cubiertas de tierra. Llevaba la chaqueta desgastada hasta los codos y en la mano una linterna que atravesaba la oscuridad con un brillo constante. Emily contuvo la respiración al verlo acercarse, con pasos tranquilos y pausados, como si la noche no lo afectara en absoluto. Su rostro apareció a la vista, enmarcado por el haz de luz. Tenía un aspecto rudo, la mandíbula marcada por la barba incipiente del día, el pelo ligeramente despeinado por el viento de la montaña. Sin embargo, lo que más impactó a Emily no fue su aspecto rudo, sino la inesperada dulzura en su mirada. Entreabrió la ventanilla un poco, lo suficiente para oír su voz, pero no lo suficiente como para arriesgarse a ser vulnerable. Él se detuvo a pocos metros, levantando una mano y saludando en lugar de alarmarse. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó en voz baja, sin rastro de arrogancia en su tono, solo de serena sinceridad. Emily lo observó con atención, sus instintos divididos entre la sospecha y el extraño consuelo que le proporcionaba su actitud. Su voz no era amenazante. Era firme, baja y amable. La linterna se reflejaba en sus ojos, haciéndolos parecer más brillantes contra la oscura carretera. No se acercó, como si percibiera su vacilación, prefiriendo quedarse quieto, dándole espacio para decidir. Emily dudó, con los dedos aún agarrando el teléfono con fuerza en su regazo. Pensó en la voz de su padre advirtiéndole que no confiara en desconocidos, sobre todo en lugares aislados como este. Sin embargo, al mirar al joven, sintió un destello de algo inesperado. Seguridad. No la presionaba, no estaba impaciente.
Simplemente esperaba. Su linterna, firme, su presencia, serena. Finalmente, respiró hondo y habló por la ventana, con la voz temblorosa. Mi coche se acaba de detener. No sé qué le pasa. Sus palabras se sintieron pequeñas en el vasto silencio de la noche de la montaña. El joven asintió con la cabeza para tranquilizarlo. Sucede más a menudo de lo que crees por aquí, dijo con suavidad. ¿Te importa si echo un vistazo? No tocaré nada a menos que me lo digas. Su respetuoso acercamiento la desarmó aún más. Lentamente, Emily abrió la puerta y la empujó, saliendo al aire frío. El caballero la envolvió al instante, haciéndola estremecer. Se quedó junto al coche mientras él se inclinaba sobre el capó, mirando pensativamente el frente como si ya estuviera diagnosticando el problema con ojos expertos. Notó cómo sus manos, aunque ásperas y con cicatrices del trabajo, se movían con firmeza practicada, sin torpeza, sino con seguridad en cada movimiento. Se presentó con sencillez, nombró a Daniel, y le dedicó una pequeña sonrisa que la alivió. Aunque solo fuera un poco. Emily se abrazó, mirando nerviosamente hacia los árboles y luego de nuevo a él. Su forma de trabajar, tan tranquilo y seguro, la hizo preguntarse quién sería más allá de esa carretera de montaña. No parecía alguien que perteneciera a su mundo de coches de lujo y urbanizaciones cerradas. Sin embargo, allí estaba, surgiendo de la oscuridad, ofreciendo ayuda cuando no había nadie más. Por primera vez desde que su BMW se estropeó, Emily sintió una pizca de esperanza. El miedo que la oprimió con tanta fuerza comenzó a disiparse, reemplazado por la silenciosa idea de que tal vez, solo tal vez, ese desconocido había aparecido por alguna razón. La noche envolvía con fuerza la carretera de montaña, la niebla aún se aferraba a los pinos como una densa cortina. Pero para Emily, la presencia del joven la hacía menos sofocante. Permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando disimular su nerviosismo. Años de ser hija de un poderoso empresario le habían enseñado a cuestionar las intenciones de cada desconocido, a asumir que la gente quería algo de ella. Pero mientras observaba a Daniel inclinarse sobre el capó de su BMW con una firme confianza, sintió que esos miedos arraigados empezaban a aflojar. Él no intentaba cautivarla, ni se dejaba impresionar por su coche ni por su ropa. Parecía concentrado solo en el problema que tenía delante. El motor apagado. Su calma era extrañamente reconfortante, como esa fuerza silenciosa que rara vez encontraba en su mundo de conversaciones apresuradas y sonrisas superficiales. La linterna de Daniel se balanceaba con precisión en el borde del coche, proyectando un cálido resplandor sobre el motor mientras trabajaba. Emily se sorprendió observando cómo se movían sus manos. Acanaladas, llenas de cicatrices, pero precisas, casi delicadas, a pesar de la suciedad bajo las uñas. Manejaba cada componente con la soltura de quien lo hubiera hecho innumerables veces, como si incluso la máquina más complicada fuera solo otro rompecabezas esperando ser resuelto. La mente de Emily se llenaba de preguntas. ¿Quién era él? ¿Qué clase de vida había moldeado a un hombre como este, que no se inmutaba ante la oscuridad ni se quejaba del frío, sino que se entregaba voluntariamente a ella para ayudar a un desconocido? Una pequeña parte de ella quería preguntar, pero su orgullo la mantuvo callada. No estaba acostumbrada a mostrar su curiosidad, sobre todo con alguien tan diferente a su mundo. Un silencio se prolongó, roto solo por los clics metálicos mientras Daniel aflojaba y ajustaba tornillos. Luego, el zumbido de su voz mientras murmuraba para sí mismo sobre los motores en marcha. Emily no pudo evitar una risita. Era tan diferente del tono refinado de los mecánicos que contrataba su padre. Los que cobraban miles por cada visita. Daniel sonaba casi como si estuviera hablando con un viejo amigo. La miró con una leve sonrisa al oír la risa. Y por un instante, la tensión entre ellos se relajó aún más. Ella cambió de postura, consciente de repente de lo extraño que debía parecer. Ella, la hija de un millonario con tacones de diseñador. De pie,
impotente, mientras ese joven con vaqueros polvorientos la salvaba silenciosamente de la noche. Parecía casi una historia de un mundo muy alejado de su realidad. En cuestión de minutos, Daniel se recostó, limpiándose las manos con un trapo que sacó del bolsillo. Asintió para sí mismo con silenciosa satisfacción. «¿Eso creía?», murmuró. Emily ladeó la cabeza, esperando una explicación, pero en lugar de eso, él se agachó de nuevo y ajustó algo cerca del tubo de combustible con la pequeña llave inglesa que había sacado de su camioneta. Sus movimientos eran eficientes, sin vacilación, como si la memoria muscular lo guiara. El aire nocturno traía un ligero olor a combustible mientras trabajaba, y Emily tembló, no solo de frío, sino de la anticipación de si este desconocido realmente podría hacer lo que ni siquiera sus costosos planes de carretera habían logrado. «Reparar el tubo de combustible suelto», dijo finalmente Daniel, mirándola con un encogimiento de hombros casi de disculpa. Una solución sencilla, solo necesitaba apretarlo. Emily parpadeó, sorprendida por la naturalidad con la que lo dijo. Como si su elegante coche de ingeniería alemana no fuera una máquina. La mayoría de los mecánicos lo rodeaban con cuidado. Se acercó más, observando el motor como si pudiera ver lo mismo que él, pero para ella todo era una mancha de metal y cables. «¿Quieres decir que eso es todo?», preguntó en voz baja. Él asintió, con una leve sonrisa dibujando la comisura de sus labios. «Las máquinas se averían. No importa si es un tractor o un BMW. Todas necesitan a alguien dispuesto a escuchar el problema». Se le entreabrieron los labios, impresionada por la sencillez de sus palabras. Había crecido en un mundo donde los problemas se solucionaban con dinero, donde las cosas rotas se reemplazaban en lugar de repararse. Sin embargo, allí estaba este hombre que parecía poseer poco más que las herramientas de su camioneta. Recordándole que a veces las soluciones se consiguen con paciencia y manos dispuestas a ensuciarse. Cuando apretó el último perno y dio una palmadita firme al capó, le indicó que probara el encendido. Emily se deslizó de nuevo al asiento del conductor, con el corazón latiendo con fuerza al presionar el botón. El motor rugió al instante, suave y fuerte, como si nunca le hubiera fallado. El alivio la inundó, pero más que eso, una extraña sensación de asombro. Salió del coche con los ojos muy abiertos. «¿Cómo lo hiciste?», susurró, con incredulidad y algo más de admiración. Daniel se encogió de hombros, apoyándose en el guardabarros con naturalidad. «Crecí arreglando motores en la granja», dijo, casi avergonzado. «Supongo que las viejas costumbres se quedan». Emily se quedó sin aliento ante la simplicidad de su explicación. Estaba acostumbrada a que la gente presumiera de su talento, usando cada logro como un trampolín hacia el estatus. Pero a Daniel no parecía importarle impresionarla. Hablaba como si lo que había hecho no fuera nada destacable, como si salvar a un extraño varado en medio de las montañas fuera solo una parte más de él. Esa humildad la inquietó de la mejor manera. Durante un largo rato, Emily se quedó allí parada, con la niebla enroscándose a su alrededor, el BMW ronroneando constantemente a sus espaldas. Quería darle las gracias, pero las palabras se le quedaron cortas. La gratitud parecía insuficiente para lo que él le había dado. No solo un coche en funcionamiento, sino un respiro del miedo, un recordatorio de que la amabilidad aún se podía encontrar en los lugares más inesperados. Estudió su perfil, la forma en que la luz de la linterna rozaba su rostro, resaltando tanto la rudeza como la dulzura que coexistían allí. Algo se agitó en su interior, algo que no podía nombrar, pero tampoco ignorar. Y a medida que la noche se alargaba, Emily se dio cuenta de que este encuentro en una oscura carretera de montaña podría perdurar en su memoria mucho más tiempo del que jamás había imaginado. Mientras Emily buscaba dinero en su bolso, el joven levantó una mano rápidamente, negando con la cabeza con una sonrisa firme pero amable. «No es necesario, señora», dijo en voz baja. «No hago esto por dinero». Sus palabras la impactaron porque rara vez se había encontrado con alguien que no estuviera motivado por el dinero o el reconocimiento.
Por un momento, se quedó mirándolo bajo la tenue luz de los faros de la camioneta, notando las manchas de suciedad en su chaqueta y la serena firmeza en su voz. Había algo diferente en este desconocido, algo que no lograba identificar. No fue hasta que su mirada se posó en los parches cuidadosamente cosidos en la manga de su chaqueta que empezó a comprender. Un parche llevaba el emblema del Ejército de los Estados Unidos, otro el de un programa de ayuda comunitaria y otro el nombre de un albergue para personas sin hogar que reconoció de las noticias de Denver. Emily parpadeó, dándose cuenta de que no se trataba de un simple granjero que arreglaba coches en carreteras solitarias por diversión. ¿Sirviste?, preguntó en voz baja, con una mezcla de asombro y curiosidad. El joven cambió de postura, frotándose la nuca con un tímido encogimiento de hombros. Sí, trabajé mecánica en el extranjero durante unos años. Cuando regresé, empecé a hacer voluntariado en el albergue. Pensé que aún podía ser útil. Sus palabras no transmitían arrogancia, solo humilde honestidad, y le llegaron al corazón. Emily, que había pasado toda su vida rodeada de lujo y elegantes salas de juntas, de repente se sintió pequeña. Había vivido con chóferes, asistentes y amigos de clase alta, rara vez expuesta a la auténtica crudeza de la vida que este joven claramente conocía bien. Pensó en las largas horas que debió pasar arreglando motores en garajes llenos de tierra o agazapado bajo camiones para familias con dificultades. Pensó en el de pie en un refugio, tal vez reparando calentadores viejos para el invierno o enseñando herramientas a adolescentes sin hogar. El contraste entre su mundo impecable y el desinteresado de él le dolía el corazón. Un nuevo guión, respeto, por un momento. Emily no supo qué decir. Todo lo que solía confiar en su riqueza, su apellido, su confianza y su entorno social de repente le pareció insignificante. Se dio cuenta de que este hombre no le había preguntado ni una sola vez quién era. No había llorado por su coche ni juzgado su ropa cara. Simplemente había intervenido cuando necesitaba ayuda. Era una humildad que rara vez encontraba. ¿Por qué aquí?, preguntó finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué quedarte en estas montañas cuando podrías estar en cualquier lugar? Con tus habilidades, podrías trabajar en Denver y hacerte rico. Casi lamentó las palabras al salir de su boca, porque sonaron superficiales comparadas con la profundidad de sus ojos. El joven rió suavemente, en un tono bajo y genuino. Porque, señora, no todo es cuestión de fortuna. Aquí la gente necesita a alguien. Los motores se rompen, las tuberías se congelan, las familias pasan apuros. Me gusta estar donde me necesitan, no donde más me pagan. Se apoyó en su camioneta, y la luz de su linterna se desvaneció en la niebla mientras hablaba. Mi madre solía decir, el mundo no mejora persiguiendo el dinero. Mejora cuando te detienes para ayudar a alguien que está varado en la cuneta. Sus palabras parecían grabadas en él tanto por el amor como por las dificultades. Y Emily sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. El silencio que siguió no fue incómodo. Era de esos que envuelven a los desconocidos en una silenciosa comprensión. Emily asintió lentamente, con el pecho apretado al darse cuenta de que alguien que no poseía nada comparado con ella le acababa de enseñar algo invaluable. El motor de su BMW zumbaba constantemente detrás de ellos. El sonido contrastaba marcadamente con la tormenta de emociones que sentía en su interior. De repente, deseó tener más tiempo con él, más preguntas que hacerle, más lecciones que asimilar. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente casi en un susurro, como si importara más que nada en el mundo. Él sonrió débil pero cálidamente y le tendió la mano. Daniel. Emily la tomó, su mano más pequeña desapareciendo en su agarre insensible. Su apretón de manos fue fuerte pero suave, el tipo de toque que emana de años de trabajo duro y fuerza silenciosa. La retuvo un momento más de lo necesario, sintiendo una extraña corriente de gratitud fluir por su cuerpo. Emily, respondió en voz baja, aunque sospechaba que él ya lo sabía. Después de todo, su rostro había salido en revistas,
Su apellido estaba ligado a la riqueza y la influencia. Pero Daniel no reaccionó, ni pestañeó, parecía no importarle. Para él, ella era solo una mujer varada en la oscuridad que necesitaba ayuda. Y de alguna manera eso la hizo sentir más vista que cualquier otra cosa en años. Al soltar su mano, Emily volvió a mirar los parches de su chaqueta. Contaban la historia de un soldado, un sirviente, un hombre que había vivido para algo más que sí mismo. Pensó en las innumerables veces que se había cruzado con gente como él en su ciudad, sin detenerse nunca a apreciar sus silenciosas contribuciones. Esa noche, abandonada y vulnerable, se dio cuenta de que los verdaderos héroes a menudo caminaban con botas polvorientas, no con zapatos lustrados. Pensarlo la hizo sentir profundamente humilde y tragó saliva con dificultad. Gracias, Daniel, dijo con sinceridad, con la voz cargada de emoción. No solo por arreglarme el coche, sino por recordarme lo que importa. Daniel se encogió de hombros levemente, como si sus palabras pesaran demasiado. Solo hago lo que puedo, dijo simplemente. Pero Emily sabía que era más que eso. No se trataba solo de un tubo de gasolina suelto o un favor en la carretera. Se trataba de un hombre que vivió su vida con un propósito discreto, que había elegido el servicio por encima del estatus, la amabilidad por encima del reconocimiento. Quería decir más, preguntarle si podía volver a verlo, ofrecerle algo que pudiera compensar, aunque fuera una fracción, de lo que le había dado esa noche. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, y todo lo que pudo esbozar fue una sonrisa temblorosa cuando finalmente volvió a subirse a su BMW. Sus manos aferraron el volante con más fuerza de lo habitual. Miró hacia atrás por el parabrisas una última vez, observando a Daniel subirse a su vieja camioneta. Los faros de sus vehículos proyectaban haces superpuestos sobre la carretera brumosa, como dos mundos separados que se encuentran por un instante fugaz antes de separarse. A Emily le dolió el pecho al darse cuenta de que estaba a punto de alejarse de uno de los encuentros más importantes de su vida. Sin embargo, mientras presionaba el encendido y el auto ronroneaba suavemente, también supo que llevaba algo mucho más grande que el alivio, llevaba una historia, una lección, un recuerdo que nunca la abandonaría. Mientras el camino descendía hacia el valle, la mente de Emily repetía sus palabras una y otra vez. Esté donde se le necesite, no donde se le pague más. Pensó en su vida en Denver, las interminables reuniones, las fiestas vacías, las sonrisas vacías de los supuestos amigos. Por primera vez en años, se cuestionó si todo importaba tanto como le habían enseñado a creer. Se imaginó a Daniel en el refugio arreglando un viejo generador para familias que no podían pagar la calefacción. Se lo imaginó arrodillado junto a una camioneta averiada con la misma paciencia que le había mostrado. Y se dio cuenta de que quería ser más como él. Esa noche, Emily no se fue simplemente con el coche reparado. Se fue con una perspectiva renovada. El solitario camino de montaña que la había aterrorizado ahora se sentía como el lugar donde su corazón se había reiniciado silenciosamente. A veces, las personas que parecían más sencillas albergaban las verdades más profundas, y a veces, hacía falta derrumbarse en medio de la nada para descubrir la clase de bondad que lo cambiaba todo.